Sí, digamos que el budismo hay dos polaridades, nirvana y samsara. Ok. Todos vivimos en samsara y la práctica budista es para llegar a nirvana. Samsara es el mundo de la enfermedad, la vejez, la muerte y el ciclo de renacimientos. Sí, pues claro ejemplo está de a veces los artistas, que hay artistas que se han suicidado, o actores. Teniéndolo aparentemente todo, ¿no? La fama, el dinero, el éxito total, lo que uno anhela. Y te das cuenta que... La mayoría de grandes maestras y maestros han hablado de la misma realidad, pero claro, con la peculiaridad de su idioma, de su contexto cultural, pero todos apuntan a llegar a un mismo estado, que es un estado donde conectamos con algo más grande que nosotros mismos. La espiritualidad está en todo lo que hacemos, a final de cuentas. Es el existir aquí, este momento, pues es un momento sagrado. ¿Has conocido a Dios? Creo que habría que cuestionarnos a qué le llamamos Dios. Porque en la tradición occidental hablamos de Dios como si fuera algo que existe fuera de mí. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número 1 del universo. Viendo con mi hermano Sócrates Arodi y mi hermano Rodrigo. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué show, carnal? ¿Cómo te sientes hoy? Traemos los ojos hinchados los dos. Sí, ¿nos desvelamos o qué? Sí. ¿De la emoción por el primer año de viviendo? Sí, ¿no hicimos un fiestón, carnal? Sí. Hombre, güey, la banda tocó toda la noche, güey. No se querían ni los chirrines. No te había visto tan borracho, güey. Nunca te había visto tan borracho. No, es que se me pasaban las copas, carnal. Así es la vida. Hay que festejar de vez en cuando. Carnal, hoy tenemos un gran invitado, ¿no? ¿De qué alfombra estamos hoy? Hoy estamos de alfombra psicoterapéutica, psicodélica tal vez también, ancestral, medicinal. Hoy estamos de alfombra medicina. Así porque a la persona que tenemos ahorita es un hombre medicina, así lo puedo llamar. Lo conocí, estoy adentrándome a una maestría en psicoterapia humanista, así se llama la maestría. Y fue mi primer maestro. Qué perro. Y te puedo decir que dije, este vato está bien chilo, dije cuando... O sea, a todo el grupo nos tenía así. O sea, anonadados. Sí, no, es que me imagino. Aparte, tú ya lo conoces de... Fíjate que a mí me tocó conocerlo de manera distinta. Ajá. Me tocó a él hace 8 años, cuando recién se casó. Le puse persianas en su casa. No recuerdo si le puse tapiz. Es esposo de una amiga mía, prima de un compañero mío, el Chapul. Entonces, todos estamos conectados, carnal. Y al final de cuentas, también ya habían pedido entrevista. Ya me habían pedido esa entrevista anteriormente, pero se dio sola. Sí. Y sé que nos vamos a volar juntos bien perro. Hay que mencionar a la gente que nos apoye, que se suscriban, que le pongan like, que compartan, que comenten. Muchas gracias a todos los que nos comentaron ahí en la foto que subimos. Todas esas palabras de aliento para seguir. Se siente bien bonito cuando la gente te dice, no, hey, muchas gracias, los están haciendo muy bien, gracias por cambiarme la vida, con este capítulo me encantó. Sí, carnal, y luego eso también te da una pauta de que ya tienes que ser más consciente de lo que vamos a decir en el micrófono. Por ejemplo, lo que dijimos al principio, nos desvelamos trabajando, no tomo yo, no hubo fiesta con chirrines, era broma, porque luego dicen, canijos, sí se pistean también. No. Ya, eso ya quedó en la escuela, en la universidad en el pasado. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar para la bienvenida a este gran invitado, hermano? Pues yo estoy ansioso de escucharlo. ¿No sé tú? No, yo también. Pues hay que darle la bienvenida. Bienvenido, Antonio Velarde, ¿verdad? Así es, Velarde. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te sientes hoy? Contento. De entrada me impactó mucho. Lástima que no lo puedan ver todo el lugar donde está aquí el set. Creo que inspira, transmite una energía muy bonita. Y eso fue la primera impresión cuando llegué. Ya luego, pues, reconocerte, reencontrarnos, Rodrigo. Así es, hermano. Verte a ti, Sócrates, y saber además que están festejando, que tienen ya 1 año con este proyecto. Me uno a las felicitaciones. Gracias. Qué bonito, porque sé que están aportando algo
a la sociedad. Sí. Y así que me da mucho gusto estar justamente en una fecha especial para ustedes. Gracias y bienvenido. Gracias. Pues vamos a terminar el mes de enero con este gran invitado. Así es. Y les agradezco mucho también lo que han dicho. Espero poder transmitir algo que a quienes nos escuchan, nos ven en las distintas plataformas que tienen, que les pueda ser de utilidad. Que algún mensaje pueda llegar ahí a favor del crecimiento, de la sanación. Claro. Para la gente que no te conoce, Antonio, ¿cómo te describirías? Pregunta difícil. ¿Quién es Creo que Antonio? Empezaste con todo. Me sigo buscando, creo. Sí. Entonces tal vez podamos partir por ahí, que soy un buscador. He recorrido distintos caminos. En algunos me siento más cómodo que en otros, los he integrado. En los últimos años estoy dedicado de lleno a la psicoterapia. Me formé como psicólogo, maestría, doctorado en psicología y actualmente tengo una clínica, un espacio aquí en Culiacán, doy clases donde me tocó conocerte, disfruto mucho esa faceta de ser maestro. Sí. Y antes estuve en otros proyectos, en tema gubernamental, política, pero ahorita más de lleno en temas de desarrollo, crecimiento. Y también explorando el tema espiritual, porque creo que psicoterapia y espiritualidad van de la mano, pero con algunas precisiones. ¿Cómo fue tu transición? Estabas en la política y después llegaste a este mundo de la espiritualidad. ¿Cómo fue ese camino tuyo? Mira, yo creo que empecé un poco antes. Yo crecí en un rancho en la sierra, acá en la sierra de Tamazula, en Durango, una zona compleja. Sentí que nunca pertenecía del todo a esa cultura. Uh-huh. Entonces me salí de allá a los 15 años, me vine aquí a la ciudad de Culiacán a estudiar y en ese momento traía mucho la idea de servir a través del gobierno, de la política, porque allá es lo que veía. Quien llevaba algo era el gobierno. Sí, sí. Medicinas, electricidad, becas, etc. Estudié políticas públicas y estudié Derecho, saqué las dos carreras a la par. Uh-huh. Y creía yo que mi vida iba a ser el servicio público. Uh-huh. Entré, lo disfruté, empecé a los 18 años en el ayuntamiento de Culiacán. Luego se dieron otras oportunidades en gobierno del estado. Y tuve la fortuna también de que muy joven se me abrieron posibilidades. A los 23, 24 años me nombraron coordinador de asesores del gobernador y desde ahí tuve la oportunidad de vivir esta parte del gobierno, el servicio público. Fue una experiencia muy enriquecedora, pero fui descubriendo también que necesitaba algo más, que no me llenaba solamente como actuar a través de temas gubernamentales. Creo que a todos los que llegamos a lo espiritual lo hacemos desde el dolor. Uh-huh. Tuve algunas pérdidas también, perdí personas que amaba mucho. Y eso me llevó a cuestionarme sobre el sentido de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Pues, ¿de qué se trata? ¿Existe algo después de la muerte o no? ¿Todo es azar, casualidad? ¿O existe alguna especie de organización, de ser creador? Entonces esas preguntas me empezaron a atormentar y fui dándole un giro a mi vida. Seguí muchos años más en gobierno. Tuve la fortuna luego de estar en DIF, junto con las personas que en ese momento dirigían, creamos un espacio que sigue todavía, que es el CRECE, sí. Un centro donde se da atención psicológica y psiquiátrica a gente de muy escasos recursos, pero cada vez más el llamado era dedicarme de lleno a la psicoterapia, entonces terminé por dar el paso de dejar lo gubernamental y meterme de lleno a este camino del desarrollo y del crecimiento. Wow. Sentí el llamado, como dicen, al sí. servicio, pero hay muchas maneras de servir. Entonces, así inicia tu búsqueda por el desarrollo personal. ¿O cuándo fue? ¿O por qué te quisiste enfocar en la terapia, en la persona, pues, en lo humano? Cuando yo estaba en esta etapa de gobierno, yo me sentía a gusto. Pero no es lo mismo estar a gusto que estar pleno. Yo me sentía a gusto. Todo estaba bien. Estaba cumpliendo mis objetivos de vida. Y luego perdí en muy poco tiempo a 2 personas muy importantes. Y esas muertes me cimbraron y me hicieron cuestionarme, porque una de esas muertes, lo puedo hablar ahora porque lo he trabajado mucho en terapia, fue la de mi abuela. Okay. Mi abuela se suicidó, literalmente se colgó. Wow. Y bueno, pues cuando eso pasa, y era como una segunda madre prácticamente para mí, desde que nací viví con ella y con mi mamá, abuela materna, y fue darnos cuenta, más allá de la culpa, del dolor, de cuestionarnos, pues que ella tuvo durante mucho tiempo una depresión no diagnosticada, no tratada,
que le costó la vida. Fue darle importancia al tema de la enfermedad mental. Yo les soy honesto, para mí antes de eso, voy a usar una palabra, eso eran mamadas. Sí. Como dice mucha gente, son pendejadas. El tema de salud mental, de desarrollo personal. Yo estaba muy enfocado aquí en crear en el mundo visible, tangible. En lo material. Pues. En lo material. No es de una ambición de dinero, pero sí en crear en lo material. Y perder a una de las personas que más amaba a consecuencia de nuestra ignorancia del tema de salud mental, porque sobre todo en los pueblos hay mucho tabú, tal vez ustedes lo saben. Sí, sí. Ir con el psicoterapeuta, el psicólogo es porque estás loco, ni se diga ir con el psiquiatra. Entonces, eso me llevó a cuestionarme y desde ese dolor, junto con otra pérdida que viví, me invitaron a una ceremonia de ayahuasca. Yo ahí no tenía ningún contacto con la psicología todavía. Fui sin mucha expectativa, más bien con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y como no llevaba expectativas, me dejé llevar y tuve una ceremonia preciosa. Se me abrió un universo de posibilidades que yo no había considerado. Es otro plano de conciencia, quienes lo han vivido lo saben. Sí. Cambió tu vida. Cambió mi vida. Me mostró que había otros niveles de realidad y a partir de ahí entonces empecé gradualmente un proceso de profundización que luego me llevó a la psicoterapia y empecé a estudiar psicoterapia ya como mis 25 años, más o menos. A grandes rasgos así. Antonio, ahorita hablaste del suicidio. Sí. Que cada vez es más común ahorita. Sí. Que yo a veces cuando escucho casos de gente que se suicidó ya sea con medicina o que se colgó, yo digo, no hombre, qué valiente la neta. O sea, pueden decir, qué cobarde porque no quiso vivir. Oye, pero también hay veces que la gente no encuentra una respuesta y dice, ¡ay, estuvo! O sea, nos han enseñado la iglesia de que no, eso está mal. Pero, pues, ¿quién más que uno tiene derecho a quitarse la vida? Sí, si nos vamos por ese lado, entonces, lo que yo te quiero preguntar es ¿qué mensaje da una persona que se suicida? Yo creo que es un tema, Rodrigo Sócrates, muy polémico. Es de los temas más polémicos que hay, incluso en psicología, en filosofía, porque estamos hablando justamente del libre albedrío. Uh-huh. Pero hay que preguntarnos, una persona que se suicida, ¿qué tan libre es realmente para elegir? Creo que es diferente una persona mayor que vivió una vida relativamente plena y que puede elegir. ¿Sabes qué? Llegado a cierta situación donde tal vez mis facultades mentales o físicas ya no estén en plenitud, decido irme. Ahí creo que es una situación que hay que hablar de libertad. Pero la mayoría de la gente que se suicida, sean jóvenes o grandes, no lo hacen desde esa libertad. Lo hacen desde el dolor y el sufrimiento. Okay, claro. O sea, realmente antes de llegar al suicidio, hay muchos pedidos de auxilio. Gritos de ayuda que no suelen ser escuchados ni por la familia ni por la sociedad. La mayoría de las personas no quieren matarse. Lo que quieren es no seguir viviendo como viven, no seguir con ese dolor. Entonces, creo que ahí lo que requieren es acompañamiento y apoyo en la inmensa mayoría de los casos. Creo que son muy pocas las personas que llegan a suicidarse desde una conciencia de que elijo transitar ya a algo nuevo. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos ver en personas que estén cerca de que se puedan suicidar y que no nos demos cuenta? Depresión. El tema es que la depresión se puede enmascarar. Lo típico es pensar en una persona deprimida con poca energía, triste, que empieza a dejar de hacer sus actividades, con tristeza, hasta hombros caídos. Pero hay también depresión enmascarada, donde la persona está sonriente, aparentemente alegre. Entonces es muy difícil. Yo creo que más bien es a nuestros amigos, a familiares, preguntarles constantemente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres hablar de algún tema? Porque no hay señales así universales que podamos detectar. Podemos dejar pasar por alto porque la persona muchas veces lo esconde, no lo abre. Entonces más bien es estar atentos preguntando y hacerle caso a comentarios que a veces parecieran circunstanciales, como, ya me gustaría dejar esto, qué cansado vivir, ya yo estoy harto, ya me voy a ir. Esos comentarios que a veces parecieran del día a día, hay que prestarles atención porque muchas veces las personas no se atreven a pedir ayuda, pero lo hacen así de manera indirecta, a ver si alguien les cacha. Inconscientemente. Y les apoya. Okay. Y muchas veces
no hay señales. Las personas, sobre todo quienes no están acostumbrados a hablar de sus sentimientos, de sus emociones, se lo guardan y de repente un día ocurre y empiezas a cuestionarte por qué sucedió como familiar. Entonces la recomendación más bien es intentemos tener relaciones cercanas afectivamente. Así es. No hablar solo de cosas, hablemos de cómo nos sentimos, de cómo estamos ante la vida. Sí, y a veces, por ejemplo, tú que vienes del rancho, yo también, allá en el rancho no se acostumbra. No se acostumbra. Es como, pues ese tema de por un lado, ¿no? Estás en la mesa y puedes platicar de todos los temas, menos de cómo nos sentimos. Sí. Y también aquí en entornos urbanos. Es increíble la cantidad de personas que llegan, atiendo todos los días en el consultorio, que cuando hablamos de cómo es la convivencia en familia, puede haber una convivencia muy sana, bonita, sin golpes, sin gritos, pero no se sientan a hablar de las emociones. No hay una plática algún día en la semana de, oye, ¿cómo estás? Hija, ¿cómo te va? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo vives la escuela? Tema de relaciones, hermana, hermano, papá. Hablamos de cosas, no hablamos de nosotros. Es importante construir esos espacios de diálogo familiar para evitar muchos problemas mentales o para detectarlos y poder darles tratamiento. Sí. En psicoterapia o en temas de psiquiatría. Y tú pues eres experto, ¿no? en llevar estos temas. Me imagino que esa lección que te dejó tu abuela te llevó a estudiar también todo ese caso. Sí, no sé, soy experto, pero me interesa mucho apoyar y soy muy curioso y me sigo preparando, me sigo formando. A lo que me refiero es que si hay alguien que nos está viendo y tiene la curiosidad de quitarse la vida o lo ha pensado, ¿puede acudir a ti a terapia? Pueden acudir a terapia y también, Rodrigo, les puedo dejar a ustedes para que lo compartan en redes un listado. Hay aquí en México más de 30 organizaciones públicas, privadas, que tienen líneas hasta 24 horas para atención emocional. Wow. Yo me di la tarea hace un par de meses de investigar para mis pacientes, llamar a cada una de ellas y tengo ahorita un listado de instituciones activas que sí te van a contestar si llamas. Entonces, si una persona puede, busque un psicoterapeuta cercano o si no, llame por teléfono y también hay atención gratuita para atender la crisis y ya luego poder llevar un proceso de terapia de manera presencial. Pero afortunadamente hay mucho apoyo, solo que no se difunde tanto. No, pues nos las pasas y que estén saliendo Sí. aquí constantemente. Se las hago llegar. Me reflejo mucho porque yo también crecí con mi abuela materna, y hasta el día que falleció no me di cuenta lo importante que era para mí. Falleció cuando yo tenía 12 años. Toda mi niñez prácticamente estuve con ella. Me daba desayuno. Era como su hijo. Entonces sí te impacta, ¿no? Sí te impacta. Ahorita que hablas del estrés, la ansiedad, la depresión, creo y he escuchado que es la enfermedad del siglo XXI. Sí. ¿Por qué crees que esté pasando esto? Tanto estrés, tanta ansiedad. Como dices tú, es un tema demasiado grave. Ahorita en el mundo hay más de 300 millones de personas con depresión. En mujeres, por ejemplo, aquí en México, la primera causa de discapacidad laboral es la depresión. En hombres la 9ª, pero en mujeres es la primera. Algo estamos haciendo mal. Y de acuerdo a la OMS, para 2030, las enfermedades mentales van a ser la primera causa de costos hospitalarios en el mundo. Ya no enfermedades cardiovasculares, ni siquiera cáncer. En lo que más se va a gastar en los sistemas de salud del mundo va a ser consecuencia de enfermedades mentales. Hay una crisis de salud mental. Sí. Y se intenta abordar desde distintos ámbitos. Afortunadamente cada vez hay más psicólogas, psicólogos, hay más hospitales, centros de atención, pero yo creo que en el fondo eso no resuelve, Rodrigo Sócrates, el problema. Es más, hay que seguir difundiendo el tema de salud mental, pero el que sea necesario tanta atención de salud mental es evidencia del fracaso como sociedad. Estamos fracasando como sociedad. El estilo de vida que llevamos, la forma en que nos relacionamos, en que producimos, no es favorable ni para coexistir con el planeta, ni para poder llevar una salud emocional. Precariedad laboral, jornadas de trabajo cada vez más extenuantes, no hay seguridad social. Para nuestra generación,
Somos la generación que no vamos a tener pensión, no vamos a tener jubilación, acceder a la vivienda cada vez es más difícil, los vínculos familiares se van alejando porque el mismo trabajo te obliga a convivir poco, Sí. los padres vemos menos a nuestros hijos, tenemos que tenerlos en guarderías, es decir, todo el sistema social, económico, no es propicio para la vida en salud y en bienestar. Entonces creo que el problema es estructural. Mucho se trata de resolver la salud mental desde el consultorio, pero no vamos a poder. No puedes tener un psicólogo para cada persona. Creo que los temas profundos que van a contribuir a tener mejor salud mental es justicia social, menor desigualdad. Hay una desigualdad en el mundo realmente escalofriante. Como un porcentaje reducido tiene tanto y una amplia mayoría es tiene abismal. tan poco. Entonces, esas condiciones sociales son las que generan problemas mentales. La mayoría de los problemas de salud mental no tienen que ver con un tema intrapsíquico, psicológico. Algunos casos sí. Hay alguna alteración cerebral, alguna lesión, pero en la mayoría son problemas de relaciones. Es decir, las condiciones en las que vivo son las que me generan el malestar. Y se habla poco de eso porque queremos hacer responsable a la persona. Es que tienes que echarle más ganas, tienes que esforzarte más, como si fuera un tema que dependiera de la voluntad. Son las condiciones sociales las que generan la mayoría de las enfermedades de salud mental. Y sé que eso tal vez es novedoso para muchas personas porque suele la cultura llevarnos a responsabilizarnos o a culparnos de nuestros problemas, cuando hay que regresarle también al entorno, al Estado, a la organización social, la causa de muchas de mis dificultades. Lo decía Mauricio, ¿no? Que son las condiciones las que te llevan a ser exitoso, ¿no? Pues decía él, oye, pues si yo hubiera nacido en un barrio, pues obviamente hubiera hecho lo que pudiera ahí. Pero él comentaba su historia de éxito porque comenzó a ser profesor en la primavera, de maestro de fútbol, que fue a una carne asada en un yate y que escuchó a puros ricos. Y eso lo condicionó a él a lograr lo que ha logrado hoy. Entonces también las condiciones sociales son las que nos llevan al día a enojarnos, por ejemplo, con un tráfico que lo he hecho, que me paso los rojos, que no te voy a dejar pasar, que le pitas. O sea, estamos muy apresurados. O sea, recientemente, pues tú lo viste, atropellamientos aquí rumbo a la primavera, en las plazas. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mundo está sacudido. Sí. Yo veía en los grupos de la familia, oye, pero ¿por qué está pasando esto? Y yo desde la vista así como de águila, es que todo está sacudido. Vivimos deprisa, corriendo, nunca nada es suficiente, todo el tiempo necesitamos o queremos más. En lugar de satisfacer necesidades genuinas, vamos detrás de caprichos, de deseos, porque estamos siendo, hay que decirlo, como sociedad, manipulados. Claro. Programados, el marketing y demás, que nos programa para consumir y no es sostenible en el largo plazo ni como planeta, ni a nivel individual. ¿Cuándo es suficiente? Pensamos que más ropa nos va a hacer feliz, que la Coca-Cola nos va a hacer feliz. Hay un estudio que creo que les comenté en el aula, Sócrates, sí, de Harvard. Ellos empezaron un estudio en 1938 y lo han continuado de manera ininterrumpida. Imagínense con los recursos que tiene Harvard, estudiando a personas en 1938 de la universidad, que eran ricos, de las mejores condiciones, y personas de las más humildes de los barrios de Boston. Con el paso del tiempo en el estudio se incluyeron a las esposas, hijos, familias. Es un estudio muy amplio, con todas las pruebas que se imaginen, psicológicas y biológicas, exámenes de neurociencias, tomografías computarizadas, exámenes de ADN, etc., para resolver una pregunta, Sócrates. ¿Qué es lo que nos hace felices o qué nos da bienestar? Y han ido encontrando muchas respuestas. Se acaba de publicar un libro hace poco que se llama Una buena vida, el director actual del estudio, y encuentran que lo que más importa para tener bienestar es la calidad de nuestras relaciones. Y en ese estudio han estado expresidentes de Estados Unidos. John Kennedy fue parte del estudio porque era estudiante de Harvard. Sí. Banqueros de JP Morgan, etc. Y a lo largo de toda la vida, muchas de las personas ya murieron. Las pruebas son así irrefutables. Lo que más contribuye no es el dinero, no es el éxito, no es la fama, que no quiero decir que eso no importe.
Pero eso no es lo esencial para ser felices. Es tener buenas relaciones y también para enfermarnos menos. Exacto. Hay una correlación entre la calidad de tus relaciones, amistades, familiares y las enfermedades físicas. A mayor calidad de relaciones, menos enfermedades físicas, también descubierto en ese estudio. Sí, pues claro ejemplo está de los a veces los artistas, que hay artistas que se han suicidado, o actores. Teniéndolo aparentemente todo, ¿no? La fama, el dinero, el éxito total, lo que uno anhela. Sí. Y te das cuenta que eso no lo es todo, ¿no? Yo me pregunto mucho ese tema. ¿Cómo una persona que tiene aparentemente todo experimenta un vacío tan grande que le lleva a suicidarse? Y yo lo que creo es que esas personas, Sócrates, fueron haciendo lo que la sociedad les decía que había que hacer para ser felices. Ascender en la escalera, a la fama, al poder, al dinero. La mayoría que nunca llegamos ahí, creemos que somos infelices porque todavía no hemos llegado. Vamos a ser felices cuando lleguemos a la cima. Sí. Y ellos que ya llegaron, se dan cuenta que era una mentira. No hay más que hacer y están vacíos y frustrados. Entonces, ¿qué queda? Claro, hay otros caminos de los que no se habla. El camino espiritual, por ejemplo. Pero vamos persiguiendo algo que nos debería dar felicidad para descubrir realmente que no nos llena cuando lo tenemos. Ajá. Porque la vida requiere otras cosas Así que es. dejamos de lado. ¿Qué es el camino espiritual? Ahorita que lo comentas. Creo que es una vía para descubrir quiénes somos realmente. Y aclaro, cuando hablo de camino espiritual no me refiero solo a tradiciones ancestrales. Uh-huh. La espiritualidad está en todo lo que hacemos a final de cuentas. Es el existir aquí, este momento, pues es un momento sagrado. Existimos, tenemos conciencia de ser. Lo espiritual está en un atardecer, está en el abrazo de una persona que amo, pero algunos sienten o sentimos el llamado de profundizar en eso a través de una tradición para tratar de descubrir cuál es nuestra verdadera naturaleza. Es dar respuesta a esas preguntas que no todo el mundo se hace y no todo el mundo tiene por qué hacerse, de quiénes somos, qué hacemos aquí, qué es esto que llamamos realidad. El mundo espiritual tendría que dar respuestas para ello y cuidando mucho los equilibrios, que eso es algo que a veces se pierde, Uh-huh. que la realidad espiritual y la material no son dos, son dos caras de una misma moneda. No debemos desconectarnos de una para evitar la otra. Claro, podemos caminar durante algún tiempo más en un lado que en el otro, pero creo que en última instancia una espiritualidad sana, integral, tendría que incluir también la experiencia material. Así veo yo la espiritualidad. Tiene que haber una conexión entre lo físico, lo mental y lo espiritual. Antonio, ¿y cuánto tiempo llevas desde que descubriste la primera medicina ancestral? Son como 13 años más 13 o menos. años. ¿Cuál fue tu primera? Ayahuasca. La primera. Yo antes de la ayahuasca me había emborrachado creo que 2 veces en mi vida y nunca había probado ni marihuana, nada. Y fue como ir de 0 a 100, ¿no? Porque la ayahuasca es una de las plantas más fuertes que te llevan a estados más profundos. Sí. Pero eso me abrió a otra realidad y ya luego en el camino de las plantas y también de la meditación, porque soy practicante zen en meditación, no soy monje ni nada de eso. Mi camino en el zen llega hasta meditar. Sí, sí. Y la práctica de meditación también me ha apoyado mucho a estar en mayor paz, en mayor armonía y también a quitarme la idea de perfección, porque eso lo quiero decir para quienes nos escuchan. El que esté en un camino espiritual, en psicoterapia, no quiere decir que yo soy una persona que ya no tiene problemas, que soy impecable en todas mis acciones. Que no cometes errores, que no cometo ¿no? errores. No, soy un ser humano común y corriente que quiere mejorar para tener una buena vida para mí y para los que me rodean. Pero como todos tenemos partes oscuras que hay que ir trabajando con ellas y aprender a relacionarnos. Así es. Pero ¿sabes en dónde se puede ver cuando una persona tiene el camino zen que tú comentas o que medita constantemente? En el control de las emociones. Me imagino que para ti es más fácil controlar una emoción. O sea, no, me refiero a que no te sacan de tu centro tan fácilmente. Pues. Sí, digamos que ese, como bien dices, Rodrigo, es uno de los objetivos de la práctica meditativa, dejar de ser tan reactivos.
Ok. Aprender a estar con lo que sea que es, observándolo y dejándolo ir. Y nos sentamos a meditar con el compromiso de durante 15 minutos o 20 no movernos. Así te pique la nalga, te dé comezón en la oreja, te quedas ahí o te llegue un pensamiento y no te mueves para aprender justo eso. A observar lo que sea que ocurre, pero que eso no te saque de tu equilibrio. Lo observas, lo registras y lo dejas pasar, sea una emoción, sea un pensamiento, sea una sensación física, y con el tiempo posiblemente quienes meditamos logremos ser algo menos reactivos. Sí. Al principio es difícil. Yo que he meditado, te viene un pensamiento, te da comezón y es muy chistoso de que estar así y dejar llevarte por los sentidos, por lo que tú sientes. Pero yo creo que hoy en día lo más difícil es controlarse a uno mismo. Sí, y todos los caminos apuntan a donde mismo. Así es. Sean las plantas ancestrales, sea la meditación zen, sea el sufismo dentro del Islam, la escuela Advaita Vedanta dentro del hinduismo que está enfocada también a trascender la dualidad. Yo creo que incluso el camino cristiano, el mensaje profundo de Cristo, la mayoría de grandes maestras y maestros han hablado de la misma realidad, pero claro, con la peculiaridad de su idioma, de su contexto cultural, pero todos apuntan a llegar a un mismo estado, que es un estado donde conectamos con algo más grande que nosotros mismos como individuos y tomamos conciencia de ser una unidad, de ser uno con el todo, de que no hay vida ni muerte. Muere el cuerpo físico, pero hay algo que trasciende lo físico. Así es. Eso lo experimentas en el sapito. En el sapito puedes llegar a experimentar esa sensación donde te fundes con el todo. Y no sé si has hecho la medicina del sapito, pero cuando te fundes en el universo, es una experiencia, pues, es un nirvana, no sé cómo decirle. Pero sí, estoy de acuerdo contigo de que no hay vida ni muerte, no hay ni comienzo ni final. Todo es como es, porque es. Sí. Y el chiste es estar presente en el aquí y en el ahora. Viviendo. Realmente viviendo, porque la mayoría del tiempo no estamos presentes. Estamos sobreviviendo. Sí. Hay una historia de un maestro zen que tenía fama de ser un buen maestro zen y había un joven, un señor erudito que había leído todo lo que se podía leer, era rector de una universidad hindú y no alcanzaba esa experiencia de satori, de nirvana. Sabía todo intelectualmente, pero no lograba experimentar esa paz, esa dicha. Iba con un maestro y con otro y de repente llegó con este maestro y le dijo: estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Dicen que contigo voy a lograr vivirlo. Y le dice el maestro: bueno, podemos practicar a ver qué ocurre. Sí, le dice el discípulo, pero antes de eso dime qué poderes tienes. Porque con el maestro anterior, él podía leer la mente. O podía pintar un lienzo al otro lado del río sin siquiera cruzar a la otra orilla. ¿Tú qué poderes tienes? Y le dice el maestro: el poder que yo tengo es que si me da hambre, como. Si tengo ganas de ir al baño, voy al baño. Si tengo sueño, duermo. Le dijo: pero eso no es ningún poder, eso lo hace todo el mundo. No, le dijo, no lo hace todo el mundo. La mayoría de la gente no está en el presente. Aunque esté comiendo, no está ahí comiendo. Está en el futuro, está en el pasado. O no escucha sus necesidades. O no come cuando tiene hambre porque tiene que trabajar, tiene que hacer algo. Es mi poder, como dice Sócrates, es estar consciente de mis necesidades y presente en lo que sea que esté haciendo momento a momento. De alguna manera, todas las tradiciones con distintas palabras nos quieren llevar a eso, a un estado de presencia. ¿Y qué pasó después? Ahí se acaba la historia. No, se parece a un pasaje de Yogananda. Ajá. No le dice la autografía de un yogi. Sí, claro. Se parece cuando le dice de que, hey, aguanta, le dice no me acuerdo qué maestro con él estaba, pero le dijo: el ser humano es como una lámpara. Si te doy todo de una, pues va a tronar. Tienes que estar preparado para recibir esa luz, porque estaba terco que quería conocer a Dios. Todo es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso. ¿Has conocido a Dios? Creo que habría que cuestionarnos a qué le llamamos Dios. Porque en la tradición occidental hablamos de Dios como si fuera algo que existe fuera de mí. Uh-huh. Sí. Un ente, un ser que existe allá separado de mí.
Y creo que lo que las plantas ancestrales o las muchas prácticas orientales enseñan es a tener una experiencia de lo divino desde el interior. No desde el ego de decir nosotros somos dioses, porque eso sería puro ego, pero sí entender que no estamos separados de esa totalidad a la que se le llama Dios o creación. Somos uno ya con esa totalidad. Entonces creo que la experiencia de lo divino se da desde dentro, pero no te podría decir que he conocido a Dios porque es paradójico. Se conoce a Dios cuando tú no estás presente. Es decir, cuando el yo, el ego, el individuo se va a un segundo plano es cuando te fundes con esa totalidad. Entonces, en los momentos, si lo han vivido ustedes, en los que estás siendo uno con la totalidad, tú no estás presente. No hay recuerdo de yo me llamo Antonio, yo soy hombre, habito el planeta Tierra. Toda la identidad personal desaparece para poder fundirte con la totalidad. Ya luego que la identidad personal va regresando, la experiencia de la totalidad se aleja. Entonces, para conocer a Dios, digamos, hay que olvidarse de ti mismo. Entonces no hay nadie que pueda conocer a Dios. En el Zen dicen, por ejemplo, Rodrigo, Dogen, que fue el monje que introdujo el Zen de China a Japón en 1200. Conocer la vía es conocerse a sí mismo. La vía o el camino espiritual. Conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Olvidarse de sí mismo es ser uno con toda la existencia en todos los tiempos y en todos los espacios. Entonces, el camino espiritual profundo implica un olvido de sí. La vida aquí, en el 3D, implica estar desde la identidad individual. No hay uno mejor que otro. El tema es el balance y el equilibrio, como el camino psicoterapéutico y el espiritual. El psicoterapéutico te ayuda a sanar la individualidad, los traumas de la conciencia, del ego, de la individualidad. El camino espiritual es para trascenderla. Son dos caminos diferentes que se cruzan, se tocan, pero obedecen a realidades o a niveles de conciencia distintos. Y tiene que haber un equilibrio entre las dos, Sí. ¿no? Porque si solamente haces medicinas y estás cada fin de semana haciendo medicinas, pero si no vas a terapia o si no integras esas dos partes... Si no eres un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano. Sí. Sí, creemos, como tú lo comentabas, creemos que la espiritualidad pues es estar en meditación o yendo a medicinas. Y no, es siendo una gran persona. Sí, o intentándolo. Intentándolo. Porque si no caemos en la autoexigencia de buscar una perfección y nunca estamos cómodos con lo que somos. Si fuéramos divinidades ya no estaríamos en este plano encarnados, ¿no? Si estamos aquí es porque tenemos defectos, chamba que hacer, cosas por evolucionar. Pero el esfuerzo diario de tratar de ser un poquito mejor que el día anterior, nada más, con eso basta, no hay que ser santos. Exacto. Sí, me quedo impresionado con la historia que comentaste, lo del maestro. Y el camino espiritual creo yo que nunca se acaba. Siempre hay algo, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que atender, ¿no? Sí. Y yo creo que si estamos aquí es por algo, es porque todos los días nos está enseñando la vida algo. Sí. Y si no aprendemos, la misma vida te vuelve a poner en el mismo lugar, ¿no? Sí. Sí, yo coincido con eso. Venimos aquí a aprender. Esta es una escuela y una de las cosas más importantes tal vez que hay que aprender, aunque suene fuerte, es que todo es perfecto tal como es. El camino espiritual nunca termina, coincido totalmente contigo, pero se transforma. Puedo aprender a vivir lo espiritual en lo cotidiano. Sí. O hay quienes sienten el llamado de meterse profundamente a alguna práctica, es bienvenido, pero no es necesario. Cada quien puede honrar a la divinidad, al cosmos, haciendo su trabajo. Siendo empresario, siendo empleado, en cualquier profesión que tenga, siempre y cuando no le haga daño al mundo, puedes honrar a la divinidad. Claro. No tenemos que todos imitar a un maestro o maestra. Ni buscar ser como alguien, ¿no? No. Si tú produces maíz y te esfuerzas en producir un buen maíz, tratas bien a la tierra, tú estás contribuyendo al desarrollo de la espiritualidad, estás llevando alimentos a las mesas de las personas. Si desarrollan proyectos arquitectónicos con amor, esos proyectos son lugares donde alguien va a vivir, va a hacer el amor, va a reír, va a jugar con sus hijos. Si vendes seguros,
le estás dando tranquilidad, certeza a una persona. Creo que la clave está en honrar lo que hagamos, viendo que contribuye al bien del cosmos y del universo. Claro, si me doy cuenta que mi profesión o como me gano la vida, en lugar de traer bienestar, trae dolor, pues tendría que hacer algún cambio. Porque si hablamos de que todos somos uno y estamos conectados, ¿cómo voy a tener bienestar si le hago daño a los demás? Si me dedico a fabricar rifles que van y le quitan la vida a alguien, si para producir algo estoy contaminando a otras personas, si estoy explotando laboralmente a alguien, pues entonces por más que ande en un camino espiritual, no voy a encontrar esa paz que busco. Porque aquí en la 3D me puedo salir con la mía. Pero en el camino espiritual, si quiero de verdad entrar a tener paz, depende de cómo contribuyo a que el mundo también sea un lugar mejor. Y repito, no se trata de ser santos. Todos tenemos pecadillos, pero no hacer el daño, no hacer un gran daño. Sí, al final podemos engañar a todo mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Sí. De hecho, en el camino, yo aclaro, yo estudio y practico distintos caminos en los que creo que encuentro algo. Entonces, todos tienen algo que decir. En el camino budista, el primer discurso que pronunció el Buda se llama el Sermón de Benares, porque lo dio en ese parque, en un parque público, o las 4 nobles verdades. Ahí puso como la base de toda su filosofía y su camino y enseñanza. Primera noble verdad, la vida es sufrimiento. Dukkha. Podemos decir, no, yo vivo a todo dar. No, es aunque tengas todo resuelto, hay un fondo de sufrimiento porque sabemos que vamos a enfrentar la vejez y la muerte. Es el sufrimiento de saber que somos seres destinados a la muerte. Hay una causa del sufrimiento. Como hay una segunda verdad. La vida es sufrimiento primera, segunda verdad, hay una causa. Tercera, si hay una causa, hay un camino. Cuarta noble verdad, el camino. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La ignorancia, el apego. Nos apegamos a esta individualidad creyendo que estamos separados del mundo. ¿Cuál es el camino? El Buda lo enunció como el óctuple noble sendero, que son 8 cosas que se tienen que ir practicando al mismo tiempo, se alimentan unas a otras y son las que nos llevan a nirvana, como decía Rodrigo. Nirvana no entendido como, ya estoy flotando. No, aquí y ahora, es una presencia. Visión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto. Y a ese quería llegar. Puedes hacer, y luego ya después nos vamos a meditación correcta, samadhi correcto y presencia o atención plena. Nirvana correcta. también es un samadhi, por ejemplo. Sí, es como para llegar a ese samadhi, hay que hacer todo lo demás y ese samadhi al mismo tiempo retroalimenta. ¿Y por qué enfatizas en la ¿Por qué quinta? enfatizo el del modo de vida correcto? Porque la manera en que nos ganamos el sustento y cómo gastamos lo que nos ganamos es algo que se pasa por alto en ocasiones. Y sin eso tampoco podemos tener la paz que queremos. Exacto. Hay que contribuir al mundo. O sea, yo no puedo pretender decir que estoy en paz y que soy una persona de bien cuando mi forma de ganarme el dinero está generándole dolor a los demás. O la forma de consumir. O la forma en cómo lo gastas. Sí. Yo lo veo mucho cuando estoy con un cliente, ¿no? Que me dedico a esta parte de la planificación financiera. Y mucho cliente me dice, no sé lo que voy a hacer mañana, no sé cómo voy a administrarme mañana y quieres que me administre para mi jubilación en el futuro. Pero es esa parte, ¿no? Sí. Muchas veces la infelicidad financiera, lo podría llamar, es muy común. Sí. Y muchos de los problemas emocionales, psicológicos o mentales vienen precisamente de no estar bien relacionados con el dinero. Totalmente. Sí. Porque al final el dinero es una energía y es una nos relacionamos con el dinero así como nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, ¿no? Hace muchos años, Sócrates, se hizo un estudio que lo encabezó un sociólogo, Jeremy Rifkin, pero fue un estudio multidisciplinario para estudiar la correlación entre ingreso y felicidad. Y descubrieron a través de muchos experimentos y estudios que si partes de una línea de ingreso cero, entre más sube el ingreso, más sube la felicidad. Sigue subiendo el ingreso y sigue subiendo la felicidad. Uh-huh. Pero llega un punto en que si sigue subiendo el ingreso, la felicidad se estanca. Y si sigue subiendo más el ingreso, la felicidad empieza a caer. Es decir, para estar bien emocionalmente, necesitamos tener necesidades básicas resueltas. Sí, satisfacer esas necesidades.
Ahí importa mucho. Ingreso, felicidad. Pero llega un momento en que ya tienes lo suficiente donde más dinero Un ya sobreingreso no es bueno, pues. no contribuye más a la felicidad. Y también algo que pasa mucho y que veo es alguien empieza a trabajar, le suben el ingreso, pero también sube sus gastos. Sí. Sube el ingreso y suben sus gastos. Sí. Y siempre están como a esa par, ¿no? Sí. Entonces no es más rico el que más gana, sino que el que más se administra y menos necesita. Sí. Es Totalmente. lo que me he dado cuenta. Total. No, Porque- y más ingreso, más chamba. Porque conozco Más personas, preocupaciones. Sí. conozco personas que ganan 20 mil pesos, Ajá. tienen un sueldo de 20 mil pesos y se administran y viven con 15 Ujú. y ahorran 5 al mes. Sí. Pero conozco personas que ganan 50 Sí. y gastan 70, meten tarjetas de crédito y ahí es cuando viene el desbalance, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que saber cuándo es suficiente para cada quien. Porque si nos vamos 2 pasitos atrás, y no lo conté, pero yo hice también una maestría en sociología, nada más que me salí el último semestre, porque fue cuando me dieron una oportunidad en gobierno. Okay. La economía capitalista ortodoxa, basadas en las ideas de Adam Smith, David Ricciardo, etc., se basa en 2 supuestos que son falsos. 1, se cree que el crecimiento económico puede ser ilimitado. En los tiempos de la revolución industrial, el mundo era demasiado grande. Sí. Es decir, no habíamos conquistado el planeta. La economía para crecer necesita transformar materia prima, producir y desechar. Pues no puede ser ilimitado el crecimiento, aunque cada año nos obsesionemos en medir el Producto Interno Bruto de los países, porque la cantidad de recursos naturales es limitada. Las economías no pueden crecer infinitamente. El planeta no lo soporta. Hay un límite al crecimiento. Segunda falacia o mentira, que los hombres o las personas tomamos decisiones racionales siempre económicas. No es real. La mayoría de las decisiones no son racionales, son movidas por emociones, deseos. Entonces, O intuición. o intuición, o la vía espiritual que emerge a través de ti. Sí. Entonces no podemos seguir consumiendo como consumimos porque el planeta no va a resistir. Hay muchos estudios que te dicen que los países más desarrollados consumen a un ritmo que necesitaríamos 10 planetas para poder satisfacer esas demandas. ¿Cómo lo hemos logrado? Porque una infinita mayoría de la población consume menos de lo necesario. La desigualdad de la que hablábamos. Para que unos consuman 10 veces lo que el planeta puede resistir para que sea sostenible, una gran capa del mundo está consumiendo menos de sus necesidades básicas. No tienen siquiera lo básico. El mundo da suficiente para que todos tengamos lo necesario, pero bien distribuido, bien administrado y sabiendo hasta dónde detenernos. No se trata de volver a las cavernas, no se trata de un ascetismo. Simplemente encontrar un equilibrio Exacto. entre todos los ámbitos, como decían al inicio, físico, emocional, espiritual, material. Sí, el consumismo nos está consumiendo. Sí. Pues imagínate, nos programan para pensar que el agua se está acabando, cuando en realidad el planeta no se debería llamar planeta agua. Ujú. Hay agua, o sea, nomás checa la inmensidad del mar. Sí. Y nos programan pensar que el agua se va a acabar. El tema con el agua, yo creo, es no se va a acabar, pero va a dejar de ser consumible si no ponemos freno. Así Porque ahí sigue, pero la estamos contaminando. El planeta, y eso tiene que tenerlo yo creo muy claro, el planeta no se va a acabar. La vida en la Tierra, No se va a acabar y... No, y ayer pasó otra cosa parecida en la grabación. Ajá. Cuando estabas diciendo, cuando el invitado también está diciendo algo fuerte, sí, paz. ¡paz! Se mueve la energía. ¿eh? Se mueve la energía. Sí. Sí, nada más yo creo que ustedes partían de puntos diferentes. A lo mejor Laura entiende toda la perfección como un estado diferente al actual que se Sí. tiene que alcanzar. Es que es perfecto tal como sea. Sí. Ya es perfecto. O sea, hay un orden aquí invisible en las cosas. Así es. O sea, si el universo estuviera en contra de nosotros, no estuviéramos aquí. Claro. O sea, siempre está a favor de nosotros. Y el día que la Tierra, que eso hablábamos, los humanos seamos un problema demasiado grave, se va a sacudir y nos va a echar. El problema no es la Tierra, es nuestra existencia como especie. La Tierra se va a deshacer de nosotros y la vida va a seguir si no aprendemos a vivir en armonía con el planeta. Y si seguimos utilizando los recursos naturales. Sobreexplotando, Sí. sin cuidado. Oye, Antonio, para
nomás para saber si en algún punto, en alguna medicina, alguna meditación has llegado a los puntos de que, por ejemplo, ya ves que ahorita está muy común el tema de que hay después de la Antártida. Ujú. No sé si has visto lo de Tartaria. Sí. Que en realidad son espirales, pero hacia los lados, que hay más mundos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Sabes que son temas en los que nunca me he involucrado? Ok. Porque creo que hay mucha incertidumbre sobre eso. Entonces me gusta, aunque esté en el camino espiritual, cosas que puedo ir probando, saboreando, o donde tenga una guía. Son temas que dejo al margen. Yo creo que en la inmensidad del cosmos, pues es sumamente improbable que estemos solos. Pero también sé que las distancias son tan descomunales, se miden en años luz, que no sé qué tan posible sea que pueda haber comunicación. Incluso en las escalas de tiempo cósmicos, no sé si se pueda coincidir formas de vida inteligente. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí los humanos? El Homo sapiens, 200,000 años. Nada. Comparado con la vida de la Tierra de casi 5,000 millones de años, no es nada. ¿Quién sabe cuánto vayamos a estar? No sé si vamos a estar 100,000 años más o nos extingamos antes. Entonces son ventanas de tiempo tan pequeñas a escala cósmica que es muy difícil que dos civilizaciones o dos formas de vida inteligente puedan coincidir en el mismo momento. O sea, el cosmos es un lugar de mucho cambio. Meteoritos cayendo, los planetas supernovas explotando. Entonces, creo que es un lugar perfecto para que la vida florezca, pero al mismo tiempo de tal manera que es muy difícil que haya contacto entre civilizaciones. Algún día podría ocurrir, pero no lo creo. Entonces esos temas, como no hay mucho que pueda hacer, prefiero dejarlos a un lado. Sí, termina siendo de entretenimiento. Sí. Sí, porque al final de cuentas no se puede comprobar nada de eso. Y una suposición, sí. Así es. Ahorita comentabas de los caminos espirituales. Sí. Y hablabas del Zen. ¿Qué otro camino espiritual has tomado o te han enseñado? Yo en los que he profundizado es en el de las plantas sagradas, ancestrales aquí de América, y en el Zen, como digamos en forma. He, de manera autodidacta, conocido otros, pero de manera superficial. Uh-huh. Creo yo que en la mayoría de civilizaciones han surgido movimientos similares que apuntan a la esencia de las cosas. En el budismo, para mí, es el Zen, que apunta directo a la esencia, a la fuente, fuera de la parte simbólica, ritual. En el Islam está el sufismo, los derviches sufíes, Uh-huh. Sí. que más allá de toda la parafernalia que implica la religión, van a vivir la experiencia de fusión con la totalidad. En el hinduismo, lo mencionaba, está la escuela Advaita Vedanta, no dualidad, que entre todos los miles de dioses hindús, esta escuela aboga por vivir la experiencia de la realización aquí y ahora. Aquí en el catolicismo están los padres cristianos del desierto, Sí. que en los primeros siglos de formación, antes de que el Imperio Romano adoptara el catolicismo como religión oficial, se dedicaban mucho a la oración y a la meditación Uh-huh. para llegar a estos estados. Y siguen existiendo monjes cristianos. En el siglo pasado hay uno muy importante, Thomas Merton, que dialogó mucho con otras religiones, que a través de prácticas de ascetismo, de privación sensorial y de oración, pueden llegar a una comunión. En la historia católica tenemos a Santa Teresa de Ávila, Uh-huh. a San Juan de la Cruz, Uh-huh. que son místicos cristianos. Vivieron estas experiencias, las dejaron escritas más allá del tema religioso. Y aquí también, como les digo, en la tradición originaria de América, las plantas, más allá de la cosmovisión, de los dioses, la planta te lleva a vivir una experiencia directa de la espiritualidad. Entonces, conozco de esos caminos, pero en estos dos es en los que he profundizado. Pues de ahí viene el órale. Mm, Decían antes de que, oye, ¿qué esto? Pues, órale, pues. O sea, rézale. sí. De ahí viene el órale. Porque- No lo sabía, nuevo para mí eso. Me acabo de acordar porque hace como 5 años me dijeron esa. Y de ahí viene de los monjes esos de que, pues, órale. La oración es muy poderosa. Sí, Órale. Incluso los judíos, Órale. en la tradición judía, más allá de la ortodoxia,
la tradición profunda de la cábala que está enraizada en la Torá judía, Sí. buscan llegar a vivir esa experiencia, no hablar de ella, sino llegar a vivirla Así a es. través de prácticas místicas. Yo creo que todo apunta para eso, no solamente practicarlo, sino vivirlo. Sí. Podemos ir a la iglesia, pero si no vives afuera y no hay un Dios en ti afuera, afuera de la iglesia, ¿no? Pues, y si no transitas de esa manera, de nada sirve, siento yo. Tiene que estar encarnado. Ándale. Y se puede vivir una religiosidad sin nada de espiritualidad. O se puede vivir una espiritualidad sin ninguna experiencia religiosa organizada. Así es. Y hay personas, yo también respeto, que a través de la religión encuentran una vivencia espiritual. Todas las combinaciones son posibles. Sí. Sí, es que las señoras que están rezando el rosario durante 30 una hora se están meditando. Sí. Imagínate, están repitiendo un mantra. Sí. Taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca. Yo recuerdo mucho a mi abuelita, ¿verdad? Que los tres citamos la abuela. La mamá, mi mamá era una mujer que todos los días iba aquí en la Guadalupe. Hay una iglesia que se llama donde están las Carmelitas. Aquí en la Río Piastla. Y mi abuela se ponía su falda roja, su camisa blanca. Y todos los días iba con las madres a rezar el rosario. Y mi abuela tenía una paz interior. Claro, Envidiable, o sea. claro. Tenía una sensación de que siempre que se despedía de sus sobrinos o sus hijos, siempre daba la bendición. Y neta se sentía esa deidad, ese poder de esa meditación que llevaba a diario. Pues. Qué bonito que tú pudiste sentirlo en presencia de ella. Así es. Porque eso se siente. Eso se siente. Y como tú dices, ¿qué diferencia hay entre esto, estar rezando el rosario, o una práctica del budismo tibetano donde estás recitando un mantra y también llevando las cuentas? Es lo mismo. Es lo mismo. El objetivo es llevar a la mente a un estado tal de concentración que se trasciende la identidad individual. Así es. Te olvidas de ti misma o de ti mismo. En la repetición te hace entrar a un estado de conciencia, digamos, amplificado. Jacobo Greenberg habló de eso. Sí, No sé si lo... sí, lo he leído y lo he escuchado en sus conferencias. En la conferencia esa se sienta y te enseña tal cual a hacer eso. Y ahorita hay excelentes maestros que te llevan a meditar. Pero a veces con un simple hecho fuerte, como que te simbra, te lleva a esos estados también. Nos asusta mucho que a veces pueden pasar cosas malas, le podríamos decir, o fuertes, experiencias muy fuertes, y nos dejan muchas grandes lecciones. Qué importante eso que tú dices, porque hablamos también de psicología. El fundador de la psicología, uno de los fundadores, hay muchos, pero uno de las figuras principales, pioneros, Abraham Maslow, Sí. él le dedicó muchos años y muchos libros a estudiar las experiencias cumbre o extáticas, que son estos estados de conciencia que pueden ser inducidos a través de prácticas o pueden ocurrir de manera espontánea. Eso creo que es importante decirle a quienes nos escuchan, nos ven. Esto es una realidad. Esos estados existen, están documentados. Claro, el significado interno que cada quien le da es diferente. Una persona que creció en un contexto islámico, pues dirá que se le apareció Mahoma. Alguien que creció tal vez aquí en el contexto católico mexicano dirá que habló con la Virgen, que son avatars simplemente. Ándale. Una forma en que nosotros podamos entrar en contacto con esa realidad que está más allá de las palabras. Exacto. Pero esas experiencias existen, se han documentado desde hace milenios. Incluso yo hablaba del budismo. Son experiencias que están documentadas antes del budismo. O sea, cuando el Buda empieza su práctica, estos estados que en el hinduismo y en sánscrito se le llaman yanas, que son niveles de conciencia perceptibles, ya estaban documentados. 8 yanas, 8 niveles de conciencia que van en profundidad y en sutileza. Un último nivel donde eres uno con esa totalidad. Sí. El Buda los aprendió, los practicó con maestros, eso no lo inventó él. Y ya luego le incluyó otras cosas para que esto se encarne en la vida. Porque mientras estás en Samadhi, pues, eres uno con la totalidad. Y cuando sales le pegas una patada al perro, ¿no? El tema es cómo todo eso lo aterrizo a la experiencia cotidiana. Ser congruente. Ser congruente. Pero esos estados
son una realidad así, totalmente incuestionable y que pueden ocurrir de manera espontánea totalmente. Muchas personas tal vez que nos estén viendo podrán decir, es que yo lo he vivido. De repente tuve una experiencia donde mi forma de ver la realidad cambia, se trastoca. En ocasiones es por un accidente, alguien cuando nace su primer hijo, o a veces estás lavando los trastes y de repente tu realidad pareciera que es cimbrada y percibes algo que antes no había sido visible para ti. Sí. Yo la primera vez que tuve una experiencia así, fíjate, no fue con medicinas, fue cuando te compartía que cuando decido dejar el alcohol y las drogas, yo estaba en un semáforo, y me pega el sol, y conectando con lo que estaba escuchando en la radio, que era la historia del regreso del hijo pródigo. Conecté con eso, conecté con el sol y ¡pum! Sincronía. Fue un despertar espiritual. Que mucha gente se dice, oye, pero ¿cómo pudiste dejar el alcohol? ¿Cómo dejaste? Bueno, obviamente hay un Dios, ¿no? Pero fue algo como que fuera de este mundo, pues. Sincronía. Sin medicina, sin medicina. Ya después me senté en la playa con maestros y con amigos y hicimos ceremonia de sapito sin yo saber nada de esa medicina, la verdad que... Y fue otra igual y dije, no, pues... Sin querer, porque ni siquiera yo iba deseando ver nada. O sea, son experiencias que seguramente los que les ha tocado vivirlas no las están buscando. Sabes que yo también tuve una así antes de mi primera ayahuasca, como dices tú, de manera sin sustancia, espontánea. Yo no soy muy religioso. Respeto mucho, fui criado en un hogar católico, me casé y no tengo ningún problema, pero vivo mi espiritualidad al margen de las religiones. Okay. Pero tampoco tengo pleito con ellas. En esa ocasión yo estaba estudiando en la Ciudad de México de intercambio, tenía creo que 20 años, y no sé por qué se dio la circunstancia de que unos amigos quisieron ir de misioneros católicos. Va. Y fuimos, nos tocó en un pueblito de Colima, en la sierra, Amarradero, Colima, ya sin luz, en un pueblito pequeñito. Y vivimos toda la Semana Santa escenificando la Pasión de Cristo. Ok. Con el pueblo. Y hay una noche, no recuerdo bien, creo que es la del sábado, que es cuando Cristo resucita. Y en el catolicismo se hace velación del Santísimo. Así es. No se puede dejar solo toda la noche. Yo nunca estuve en la iglesia de niño, pero ahí aprendí eso. Y a mí me tocó, era una iglesia, una cabañita en medio del pueblo, sin luz, con puras velas. Dormíamos en una casa que nos prestaron. Y íbamos a hacer guardias de 1 hora cada quien. A mí me tocó, no sé, de 12 a 1 posiblemente. Fui, me senté y empecé a sentir una paz profunda. Y cuando llegó la siguiente persona, el siguiente joven, le dije, ¿sabes qué? Diles que ya no venga nadie. Yo me voy a quedar toda la noche. Estoy muy a gusto. Y me quedé toda la noche y tuve así muchos momentos de conciencia amplificada donde sentí la presencia de algo más grande que yo, le podemos llamar Dios, estar unido a la totalidad. Me sentí fundido con eso, sentí paz y sentí lo que muchos llaman o dicen el llamado al servicio. Y me confundió mucho porque yo no soy religioso. A mí pues me gusta explorar los placeres sensuales. Sí. Yo no me visualizaba en celibato. Y dije, ¿qué hago con esto? Y me llevó muchos años descubrir, ya luego lo ligo con lo que les comentaba hace rato, pues que mi llamado al servicio era a través tal vez de la psicoterapia, de el camino espiritual, no necesariamente el sacerdocio. Pero tal vez muchas personas lo encausan por ahí. Yo vi que mi vida era incompatible con el sacerdocio porque no me imaginaba siendo célibe. Yo honro también esta parte del disfrute sexual con responsabilidad. Claro. Pero esas experiencias ocurren cuando menos te lo esperas. Así es, sí. Son un regalo. Y quien las vive sabe que es algo real porque te saca de tu forma habitual de percibir la realidad. Y está bien fácil entenderlo porque cuando te van a dar un regalo te dicen, te dejé un presente. Es estar en el presente. Sí. Oye, Antonio, ahorita que hablabas del llamado, ¿se te hizo difícil atender ese llamado? Se me hizo difícil decir no al llamado. Porque algo dentro de mí sabía que yo no me podía convertir en sacerdote. Sería incongruente como sacerdote porque todos somos distintos. Yo tengo una libido muy alta
y la honro y trato de encauzarla. Sí. Y no iba a poder con eso. Pero una parte de mí se sentía culpable de decirle no al llamado. Entonces me llevó mucho tiempo descubrir que el llamado era para otra cosa. Pero como decías tú hace un rato, todo es perfecto tal como es, aunque en ese momento no lo entendía. Ya que tuve otras experiencias, pude relacionarlo y cobró sentido. Mucho de lo que vivimos a veces parece una tragedia, una desgracia, pero si esperamos el tiempo suficiente puede cobrar sentido, como parte de algo más grande que nosotros. Te das cuenta que para algo pasó. Para algo pasó. Y si no es en esta vida, pues será en otra. Pues sí. Ahorita hablabas de los diferentes niveles de conciencia. Los yanas. Sí. ¿Cuáles son esos niveles de conciencia? Son los que dijiste, ¿no? Al principio. Sí, son, los duques. no tienen un nombre cada uno, sino ok. son yana 1 al yana 8. Ok, los que dijiste. Y tienen, eso sí, una descripción dentro de la tradición hindú y budista de qué es lo que experimentas en cada uno de esos niveles. Ok. Una persona con un desarrollo espiritual profundo que elija esa vía casi de lleno, pues se va haciendo, va teniendo más expertise en moverse de manera voluntaria en esos yanas. Se supone que un monje realizado, se supone porque no, esas son cosas que yo no he vivido como tal. He tenido estados, pero yo no tengo esa facilidad de moverme entre ellos. Un monje realizado, incluso en el momento de la muerte, elige en cuál de los yanas quiere trascender, porque en función de eso va a ser su siguiente renacimiento. Así es. Pero son temas que ahí sí son prácticas para quien decide casi entregarse de lleno a ese camino. Ya Yogananda, él dijo cuándo se iba a morir. Dijo, Muy común yo ya me voy el viernes. En los monjes. O sea, pero Sí. pues son... Eso no está ligado con el samsara. Sí, digamos que el budismo hay dos polaridades, nirvana y samsara. Ok. Todos vivimos en samsara y la práctica budista es para llegar a nirvana. Samsara es el mundo de la enfermedad, la vejez, la muerte y el ciclo de renacimientos. Lo que se busca es parar el ciclo de renacimientos, no volver a nacer para quedarte ya fundido con esa totalidad. Pero la manera de entender samsara y nirvana cambia dependiendo de cada tradición. En el budismo hay dos grandes ramas, Hinayana y Mahayana. La Hinayana se conoce como el pequeño vehículo, la que se practica más en Sri Lanka, Vietnam, Camboya. Y la Mahayana, el gran vehículo, engloba el budismo tibetano, el budismo zen. En el Mahayana se piensa o se experimenta que nirvana y samsara son no dos. Nirvana y samsara son uno. Entonces, aquí en samsara está nirvana también. Así como blanco y negro. Exacto. Como el yin y el yang. Hay un punto que trasciende los opuestos. Entonces, aquí y ahora se puede acceder a nirvana en el medio del samsara. Y allí el objetivo ya no es, desde la práctica mahayana, liberarse del sufrimiento para mí mismo, sino apoyar a todos los seres. Por eso los monjes hacen un voto, que es el voto del bodhisattva, que no van a entrar a nirvana entendido ya como no volver a renacer, en tanto no lo hagan primero todos los seres vivientes. Es decir, hay un compromiso de seguir aquí para seguir apoyando al mundo. Pero como digo, eso ya es un camino de profundidad en la espiritualidad, uniendo sí la experiencia material, pero dándole mayor peso a la espiritualidad. Creo que nosotros tres y la mayoría de quienes nos escuchan nos movemos más anclados en el mundo material con experiencias espirituales. Así es. Pues estaría muy bien que ahí en casa nos compartan, nos comenten todas sus experiencias espirituales, cómo han accedido al samsara, al nirvana. Y si no saben exactamente qué es, pues lo pueden investigar. Que aquí en México el cielo y el infierno. Vean el nirvana como el cielo y el samsara como el infierno. Sí. Y vean el infierno no como un estado físico de castigo. El infierno es aquí y ahora las emociones que vives. Cuando estás presa de la furia, del dolor, del rencor, de la desesperanza, eso es el infierno. O sea, el infierno no lo veamos como un lugar físico al que vamos a llegar en un futuro como castigo. Sí. El infierno es aquí y ahora. Y el paraíso es también aquí y ahora. Exacto. Cuando estoy en paz, cuando estoy tranquilo, cuando me siento conectado contigo. Gracias. Cuando estoy sintiendo que le sirvo a la creación. Cielo y infierno aquí y ahora, no como estados metafísicos allá afuera. Escribí hace poco, me gusta escribir, y me llegó una frase. El infierno es cuando eres esclavo de tus miedos, apegos y inseguridades. Y eso es aquí y ahora, ¿verdad?
Y se llama Exacto. Sócrates, imagínate. No, ya está vinculado a toda esa sabiduría antigua. Una vez, ¿quién te dijo que podías tener, o sea, que tenías ligado por ese nombre? Lomar, ¿verdad? Omar me dijo. Pero sí, no hay casualidades también. Sí, Pues somos parte de un todo. Así sí, es. sí. Tan somos parte de ese todo que seguramente aquí y ahora nosotros estamos respirando moléculas que respiró Sócrates hace 2300 años, porque nada se pierde, todo se regenera, todo es parte de este tejido de la existencia. No, pues la neta, me quedo fundido en el universo con este capítulo. Definitivamente viajamos, Sí. volamos, aprendimos. Sin tomar nada, carnal. ¿Ya ves? Sin ingerir ninguna medicina. No hay La necesidad. medicina, hay algunos maestros que nos han compartido que al final la medicina somos nosotros. Sí. Y fíjate que eso lo viví, no sé si has escuchado de la visión. Sí, claro. He hecho la búsqueda de visión. Ok, la has hecho. Y el año pasado fue mi primera búsqueda de visión. Felicidades. Y una de las cosas que experimenté ahorita que hablaban ustedes de la paz, Sí. de la tranquilidad, nunca había sentido tanta paz, tanta tranquilidad y tanta felicidad y agradecimiento. Fue un estado que con ninguna medicina lo he experimentado. Y ahí sí, sin ingerir nada, ni agua, ni comida. Sí, estás contigo mismo. Eres tú. Al principio es fuerte porque el primer día era como que desapegarme de mi familia, del trabajo, de todo lo material. Y la primera noche era como que estar atento de un animal, escuchaba un ruido y me daba miedo. Después yo creo que el cuerpo y la mente se va adaptando y me fui adaptando. Y el último día era como que no podía dormir, pero de gratitud. Empecé a llorar de gratitud, de bienestar, sentí una paz. Qué bello. Y es algo hermoso. Qué interesante que estás en ese camino también. Que estamos. Sí, que estamos. Porque lo que ustedes hacen también es parte de ese camino. Sí, ¿cuántas visiones ya hiciste las 4? No, solamente hice la primera. Ok. Una experiencia también muy profunda. Y no he sentido el llamado a continuar. Ok. Pero honro mucho esa experiencia y me dejó mucha enseñanza. Así es. Sí, a veces no es necesario usar las 4, ¿no? Sí. Ya. A mí también me tocó experimentar una y creo que con esa es suficiente, ¿no? Sí. Dice un maestro, Hugo Almarín, dice, no es necesario andar sufriendo para darte cuenta de lo que tienes que hacer. Pero de repente también los ayunos son buenos. Sí. Son buenos. Por ahí anda una muchacha que en TikTok que hace ayunos de 10 días y que dice que mata células cancerígenas, etc. Pero al final de cuentas, ahorita, por ejemplo, con esta bonita conversación, lograste despertar muchas cosas en mí y estoy seguro que en Sócrates también. También llegaste a posicionar un poco más el camino de este programa. O sea, cuánta gente no se va a comunicar contigo para que lo apoyes con los temas que fuimos desarrollando. Me quedo muy agradecido. Curiosamente, pues nos conocimos hace 8 años y nos reconocimos. Y el tiempo es fugaz. Es así, un abrir y cerrar de ojos. Y estoy muy halagado. Muchas felicidades, carnal. Tienes un gran maestro. Así es. En tu carrera hoy de psicoterapeuta. Te va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien porque pues, vas a aplicar todos tus conocimientos aquí. Y no sé qué más agregar. Estoy en silencio porque no... Sí, yo también. Yo me quedo con gracias. Muchas gracias, carnal. Así me nace decírtelo. Eres un gran maestro. Sé que también eres alumno. Al final somos esa dualidad, ¿no? Podemos ser alumnos, podemos ser maestros. Y gracias por tus enseñanzas. Espero volvernos a encontrar ahí en la maestría y que me vuelvas a dar clases. Será un gusto. ¿Algo que quieras agregar? Agradecerles también a ustedes. Yo coincido con esto que dices de que todos somos alumnos, todos somos maestros, todos podemos enseñar algo, todos podemos aprender algo. Yo puedo aprender muchas cosas de otros ámbitos en los que ustedes saben tal vez más, yo en alguno podré enseñar. Es desde esa humildad y agradecerle a las personas que se han dado el tiempo de, en este mundo que va tan rápido, escucharnos, vernos hasta el final. Y aquí a Chaides, que no lo ven, pero nos está apoyando para que todo esto sea posible con iluminación, sonido, cámaras. Eres parte también de esto. Muchas gracias. Claro, no, Chaides es esencial.
Muchas gracias a todos los de en casa, ya saben, apóyennos, comenten, suscríbanse, compartan. Aquí van a aparecer las redes sociales de Antonio. En Culiacán, pocas personas se hablan de todos estos temas de psicología y él tiene pues es de los mejores, ¿no? No es, como lo dijiste, no es competencia, pero es una persona que se la recomendamos con cualquier tema que tengan personal. También él corre ceremonias de Honquitos, ¿verdad? Ocasionalmente, lo hago casi ahorita solo para pacientes, Ok. en un contexto terapéutico, pero sí, podemos en algún momento explorar eso. Es un camino del que no hablo tanto, no publico, pero está ahí también como opción. Disponible. Cuando corresponde que alguien llegue, llega. Cuando te llega el llamado. Muy bien. Carnal, Juntos a seguir viviendo. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales,